Ok, buenos días. Entonces voy a compartir la pantalla. Ya comenzó la grabación. Presentar. Muy bien, lo que ahora tenemos es, seguimos con el método de Monte Carlo. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hecho el neutrón, no? Al final llegamos a este algoritmo, en el cual podíamos calcular la probabilidad de que la partícula pase, o la partícula se quede capturada o absorbida, o la partícula rebote, ¿no? En un medio, ¿no? Como este. La partícula A fue dispersada varias veces dentro de la placa y salió. La partícula B se quedó absorbida dentro de la placa. Y la partícula C, ¿no?, fue dispersada para diferentes direcciones y al final regresó, ¿no? Eso es lo que habíamos hecho. Después habíamos hecho variable aleatoria discreta, ¿no?, donde esta es la distribución de la variable aleatoria chi, ¿no?, donde x1, x2, xn eran los valores, y p1, p2 hasta pn son las probabilidades, ¿no?, de cada uno de los valores de x. Por ejemplo, entonces la probabilidad de encontrar a la partícula chi en xy es p de i, de xy es p de i, y así para todas las variables. También habíamos hecho su esperanza, ¿no?, que se interpreta como el valor medio, ¿no?, era este. Sus propiedades, ¿no?, una variable aleatoria más una constante, ¿no?, la constante sale de la media. Y el producto de C por una variable aleatoria, la media del producto, es igual a C por la media de la variable aleatoria. Habíamos definido también la variancia, ¿no?, que me dice que es la dispersión de estos valores alrededor del valor medio, de la media, ¿no?, del valor medio. Es la desviación de la variable aleatoria del valor medio al cuadrado, ¿no?, como está aquí, ¿no? Esta fórmula es un poco difícil de calcular, mejor es calcular este de acá, ¿no?, que ya lo habíamos deducido, ¿no?, que el valor medio de la variable aleatoria al cuadrado menos el valor medio de la variable todo al cuadrado, ¿no? Esa sería entonces la variancia, ¿no? También habíamos visto estas propiedades, ¿no? Y lo mismo con una variable aleatoria continua, ¿no? Ahora vamos a ver ya sabemos que es una variable aleatoria, entonces vamos a hacer ¿qué es una variable aleatoria normal? Entonces la variable aleatoria normal o gaussiana es toda variable aleatoria, esta no sé cómo se dice, le vamos a llamar C, ¿no?, definida entre menos infinito e infinito
con esta densidad de probabilidad. Entonces, 1 sobre raíz de 2pi por sigma e a la menos x menos a al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Donde estos parámetros a desplaza la curva, no influye en la forma de P. Si esta curva es una campana, entonces se puede desplazarla en el eje X, a la derecha o a la izquierda, dependiendo del valor de A. Y sigma es un parámetro numérico que sí afecta la forma de la curva. Entonces, como ya sabemos, ¿no?, la integral de P de X, D de X, ¿no?, debe ser igual a 1. Entonces, el máximo de este P, el máximo de esta función, debe ser en P de A, ¿no? Cuando X vale A, aquí es 0, E a la 0 es 1, y queda 1 sobre raíz de 2pi sigma. Entonces aquí si sigma crece, entonces el máximo va a decrecer. Es inversamente proporcional al máximo de P. Entonces si sigma crece, el máximo decrece, como vemos aquí en la curva, ¿no?, ya que el área de que es bajo esta curva, ¿no?, es igual a 1, por eso es que la curva, cuando sigma decrece, ¿no?, se hace como si fuera una punta, ¿no?, algo así, ¿no? Esa es la característica de esta distribución normal o variable aleatoria normal, o sea que es una gaussiana. Se puede entonces también demostrar que su media o la esperanza de C es igual a A. O sea, hay que integrar esto. Y que la variancia es sigma al cuadrado. Estas son las características de una variable aleatoria normal. Por ejemplo, el error de una medición delta es una variable aleatoria normal, ya que A debe ser 0, o sea que no hay error sistemático en las mediciones. Y sigma debe ser igual a la raíz de la variancia de delta, ¿no?, llamada error medio cuadrático usado en mediciones. Eso quiere decir que la medición es una variable aleatoria normal. El error de la medición. Regla de las 3 sigmas. Si ustedes hacen la integral de esta variable aleatoria normal con esta distribución P de X, con este de aquí, ¿no?, que es una gaussiana, si ustedes hacen la gráfica, queda eso. Y hacen la integral de A menos 3 sigma hasta A más 3 sigma, esto es igual a 0,997 para cualquier A y para cualquier sigma. Eso ustedes lo pueden demostrar matemáticamente, ¿no? Eso quiere decir que la probabilidad de encontrar el valor de esta variable aleatoria C entre A menos 3 sigma y A más 3 sigma es 0,997, casi igual a 1, ¿no? Eso quiere decir que con certeza podemos encontrar, ¿no?, el valor dentro de este intervalo. Entonces la probabilidad 0,997 es aproximadamente 1. Se puede interpretar, ¿no?, esta relación como al afectar una prueba es prácticamente imposible obtener un valor de C que difiera de la media en más de 3 sigma.
Esta es una regla de las tres sigmas. Entonces podemos encontrar el valor de C, ¿no? Con esta probabilidad. Prácticamente una, ¿no? Otra cosa en probabilidades es el teorema central del límite en la teoría de probabilidades. Sea n variables aleatorias, chi1, chi2 hasta chi(n), independientes e idénticas, y sus distribuciones de probabilidad de estas variables son iguales, por lo que la media de cada una de estas chis debe ser igual a m, y la variancia de cada una de estas chis también debe ser igual a b cuadrado. Y sea ¿qué letra es esta? Rho, ¿no? Sea rho de n la suma de todas estas variables chis hasta n, por lo que nosotros podemos sacar, ¿no?, matemáticamente que la media de rho de n, ¿no?, o sea, de esa suma, es igual a n veces m, ya que la media de cada una de ellas es m, ¿no? Entonces se suma. Y aquí la variancia de rho de n, ¿no?, o sea, de la suma, es igual a n veces b cuadrado. Entonces, con esas características, rho de la suma de n variables chi, ¿no?, se puede decir entonces. Y ahora, C una variable normal, C de n, es una variable normal, ¿no?, como la gaussiana, ¿no? Con A igual a n veces m, nosotros construimos eso, y sigma cuadrada igual a nb cuadrado. El teorema central del límite dice entonces, cualquiera que sea el intervalo A', B', se tiene, para valores grandes de n, se tiene esta probabilidad. Entonces la probabilidad de encontrar el valor de rho de n entre A' y B' es aproximadamente igual a la probabilidad de la normal entre A' y B'. Ese es el teorema central del límite. ¿Qué significa esto? Que la suma de rho de n de una gran cantidad de variables aleatorias idénticas es aproximadamente la normal. Entonces la probabilidad de rho de n es igual a la probabilidad de la normal, o aproximadamente igual a la normal. ¿Ya? ¿Y esto qué significa, no? Los sumandos chis de 1 hasta n pueden ser idénticos e independientes, solo que no influya en la suma. Esto explica por qué las variables aleatorias normales aparecen con frecuencia en la práctica. Por eso, siempre que tropezamos con sumatorias de grandes cantidades de factores aleatorios insignificantes, la variable aleatoria resulta normal. Por ejemplo, la desviación de un proyectil al objetivo es casi siempre una variable aleatoria, normal. ¿Por qué? Porque depende de la meteorología en diferentes partes de la trayectoria y otros muchos factores. Entonces, como hay bastantes factores, bueno, ¿no?, los chis tienden al infinito, son grandes, entonces se puede usar este teorema central del límite, ¿no?, y usar todas esas probabilidades, ¿no? La probabilidad de la suma es igual a es una probabilidad normal, o sea, una gaussiana, ¿no? La densidad de probabilidad es una gaussiana. Y así deben haber muchos ejemplos.
Por último, este es el método de Monte Carlo en general, ¿no? Esquema general de la aplicación del método de Monte Carlo. Entonces, sea que queremos calcular una magnitud m desconocida. Ideamos entonces una x tal que la media de x debe ser igual a m, tal que la variancia de x debe ser igual a b cuadrado. Eso lo construimos nosotros, ¿no? Porque eso se aproxima a la realidad, ¿no? Del problema, ¿no? Sean n variables aleatorias, x de 1 hasta n, con la misma distribución de x, del x original. Y si n es grande, la distribución de rho de n, o sea, de la suma, es por el teorema central del límite aproximadamente la normal, con parámetros a igual a nm y rho cuadrado igual a nb cuadrado. Y sabemos que por la ley de por la regla de las tres sigmas, ¿no? Que la probabilidad de encontrar el valor de rho de n, ¿no? Está entonces entre nm menos 3b raíz de n y nm más 3b raíz de n, que es aproximadamente 1, ¿no? Casi cerca 1, ¿no? Con eso entonces ya podemos encontrar los valores de rho. Y es más, aún se puede dividir entre n este intervalo que está aquí, ¿no? Quedando esto, ¿no? Que la probabilidad de encontrar el valor de rho de n sobre la raíz de n es m menos 3b raíz de n, al dividir entre n acá arriba, ¿no? Hasta m más 3b raíz de n, que es también cerca a 1. ¿Qué es lo mismo entonces encontrar, decir esto, ¿no? Que ofrece un método para estimar m y el error. Podemos encontrar m y podemos encontrar el error. Por ejemplo, determinar n valores de las variables aleatorias x según asterisco, según esto de aquí. La media aritmética de estos valores será m. El error de esta aproximación no pasa de 3b raíz de n. El error tiende a 0 cuando n crece. Entonces podemos encontrar esa variable. Bien. ¿Puedes dejar de grabar, por favor? Entonces,